Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy empezamos las charlas eucarísticas, hoy martes, miércoles y jueves a las 4. 3 charlas eucarísticas. Un saludo para la Guardia del Santísimo, que es el grupo eucarístico que tenemos en el santuario del Señor de la Divina Misericordia. Vamos a empezar esta charla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A la Virgen le pedimos que nos ayude a ser eucarísticos, a centrar nuestra vida en Jesús Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a desarrollar durante estos 3 días algunas enseñanzas que trae el Catecismo sobre la Eucaristía. Hoy vamos a hablar de lo que nos dice el Catecismo en los números 1322 a 1332. Vamos a recordar los nombres que recibe el sacramento de la Eucaristía. Siempre es bueno recordar aquello que es básico saber, porque si nosotros no conocemos lo esencial sobre la Eucaristía, no vamos a poder vivirla correctamente. En primer lugar, vamos a preguntarnos cómo presenta el Catecismo a la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y la cima de la vida eclesial. ¿Qué significa eso? La Eucaristía es la fuente, es decir, que de la Eucaristía manan todas las gracias para vivir con Jesús, para reflejar a Jesús, para imitar a Jesús, para ser santos. La Eucaristía es la fuente y es la cima de la vida eclesial. ¿Qué significa que la Eucaristía es la cima? Que la Eucaristía es lo máximo. Nada se compara con la Eucaristía. La Eucaristía es lo máximo. La Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. La Eucaristía, y esto lo vamos a repetir constantemente en estas charlas, es lo máximo, porque Jesús es lo máximo. La Eucaristía no es algo, es alguien, es el mismo Jesucristo. Y Jesús es la fuente y la cima de todo. La Eucaristía es la fuente, porque de la Eucaristía manan todas las gracias necesarias para nuestra vida cristiana, gracias necesarias para la santidad, y la Eucaristía es la cima de la vida eclesial, porque la Eucaristía es lo máximo. No hay nada más santo, no hay nada más sagrado, no hay nada más sublime que la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía es la fuente de la vida eclesial? De la Eucaristía brota la gracia de Cristo que alimenta la vida de los fieles. Por eso, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, vamos a la fuente. Voy a la fuente de la gracia, Jesucristo. Él me alimenta con su palabra y sobre todo me alimenta con su cuerpo y con su sangre. La Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Esto lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1324. La Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. ¿Por qué la Eucaristía es cumbre de la vida eclesial? La Eucaristía es la acción máxima en la vida de la Iglesia. Por eso, muchas veces ustedes me han escuchado decir que la Santa Misa tiene valor infinito. Ni todo el oro del mundo
puede comprar una misa. La Santa Misa tiene valor infinito. La Eucaristía es la acción máxima en la vida de la Iglesia. Nada se compara con la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, valoremos la Santa Misa. Tenemos que considerar siempre la primacía de la Eucaristía en nuestra vida cristiana. De ahí que la Santa Misa tiene que iluminar toda la semana. La misa dominical, sabemos, es un precepto. Asistir a misa los domingos y también los momentos en los que la Iglesia establece como misas de precepto. Uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es participar de la misa los domingos y días de precepto. Tenemos que considerar siempre que cuando estamos en la Santa Misa, estamos en un contacto vivo con Dios, el mayor contacto vivo con Dios que podemos tener en la tierra. Por eso muchos santos han dicho que estar en la Santa Misa es como estar en un pedacito de cielo. Así tenemos que considerar nuestra participación en la Santa Misa. Estar como en un pedacito de cielo. ¿Qué relación hay entre la Eucaristía y la fe? La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. ¿Qué significa eso de que la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe? La Eucaristía es el compendio de la fe, porque en la Santa Misa celebramos todas las verdades de fe. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos confesando que hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confesamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Toda la misa nos habla de lo que nosotros creemos. En la misa se menciona a la Virgen Santísima, a San José, a los santos, se reza por las almas del purgatorio. Todas las verdades de fe están compendiadas en la Santa Misa. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Por eso se celebran verdades, no se celebran opiniones. En la Santa Misa celebramos la fe. Más aún, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. La Santa Misa es la celebración por excelencia de nuestra fe. Y cuando participamos bien de la misa, salimos fortalecidos en la fe. Decía San Ireneo de León, un padre de la Iglesia, un santo de los primeros siglos, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Es decir, yo cuando voy a misa entro en armonía con mi fe católica. Mi fe católica me dice Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Mi fe católica me dice que cuando estoy en la misa estoy en comunión con los santos, con las almas del purgatorio y con mis hermanos en Cristo. Mi fe católica me dice que en el momento de la consagración se realiza la transustanciación. El pan y el vino dejan de ser pan y vino, se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Qué maravilla es celebrar la Santa Misa. Qué maravilla es participar de la Santa Misa. ¿Qué nombres recibe el sacramento de la Eucaristía? Nosotros debemos saber que, aparte de Eucaristía, tenemos estos nombres: banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia,
Santísimo Sacramento, Comunión, Santa Misa. Estos nombres son presentados de una manera muy bonita y explicados con profundidad en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1328 al 1332. Eucaristía, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, comunión, santa misa. Son nombres que recibe el sacramento de la Eucaristía. Ustedes también seguramente han utilizado alguno de estos nombres aparte de la Eucaristía. El más popular es la Santa Misa, que por cierto tiene su origen en una frase que está en latín, ite missa est. Antes el sacerdote, cuando se celebraba la Santa Misa en latín, al final decía ite missa est, que significa están enviados. De ahí viene la palabra misa. ¿Qué significa Eucaristía? Eu, lo mejor. Charis, gracia. Viene de Eucharistein, dar gracias a Dios. La Eucaristía es acción de gracias. Yo voy a la Santa Misa a dar gracias a Dios, también voy a adorar a Dios, voy a pedirle por mis necesidades, voy a pedirle perdón por mis pecados, pero que nunca se nos olvide que en la Santa Misa damos gracias a Dios. Hay que ser agradecidos con Dios. Es de bien nacidos ser agradecidos. Una persona que no va a misa, pudiendo ir a misa, es una persona malagradecida con Dios. Sí, queridos hermanos, hay que decirlo con claridad. Si tú no vas a misa los domingos, pudiendo ir, repito, pudiendo ir, significa que eres una persona malagradecida con Dios. Jesús te está esperando. Aquel que ha muerto por ti te está esperando. Aquel que se ha hecho alimento por ti te está esperando. No desaires a Jesús. ¿Qué significa Eucaristía? Eu, lo mejor. Charis, gracia. La mejor gracia. Eu, lo mejor. Charis, gracia. Traducimos Eucaristía como acción de gracias. Que sepan que en griego eu es lo mejor. Por ejemplo, euangelion, de ahí viene evangelio. Eu, lo mejor. La mejor noticia. Eulogio, un nombre muy cristiano. Estoy acordándome del padre Eulogio, quien ya descansa en paz. Eulogio significa eu, lo mejor, logio, palabras, palabra, la mejor palabra. Eulogio. Eucaristía significa la mejor gracia. Del verbo eucharistein, dar gracias a Dios. Traducimos Eucaristía como acción de gracias. ¿Por qué la Eucaristía es banquete del Señor? Es banquete porque es la cena del Señor. En la última cena Jesús instituyó el sacramento, la Eucaristía. Jesús tomó pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz con el vino, dijo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y en ese momento, en ese bendito momento, Jesús se quedó realmente presente en la Eucaristía bajo las apariencias del pan y del vino. La Eucaristía es el banquete del Señor. Es en la última cena donde Jesús instituyó el sacramento del amor, el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es banquete del Señor porque nos alimentamos del pan vivo bajado del cielo, es decir, nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y es importante cumplir las condiciones para recibir dignamente la Eucaristía. 1, estar en gracia de Dios.
2, saber a quién se va a recibir. 3, haber guardado el ayuno eucarístico 1 hora antes de la comunión. ¿Por qué la Eucaristía es fracción del pan? Expresa el rito propio del banquete pascual judío. Jesús repitió ese rito, se fraccionaba el pan en el banquete pascual judío y Jesús repitió ese gesto. Y fracción del pan fue una forma común utilizada por la iglesia primitiva para hablar de la celebración eucarística. Por lo tanto, es una forma primera de llamar a la celebración eucarística, tal como ustedes pueden leer en Hechos 2:42. Lean Hechos 2:42, ahí se nos dice que los primeros cristianos se reunían para escuchar a los apóstoles, para la fracción del pan, para las oraciones y para la caridad o la comunión. Eso es lo que hoy hace la iglesia. Nos reunimos para escuchar a los apóstoles, escuchar la doctrina de la iglesia, para la fracción del pan, la celebración eucarística, para las oraciones, somos una comunidad orante, y para la práctica de la caridad, que es lo que hace posible entrar en comunión, sobre todo con las personas más necesitadas. La Eucaristía es, por tanto, también llamada fracción del pan. ¿Por qué la Eucaristía es asamblea eucarística? Asamblea en griego es sinaxis, implica una comunidad reunida, asamblea, sinaxis. Jesús es el que nos convoca. Sinaxis en griego es asamblea. La Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, en la comunidad. La comunidad se congrega para celebrar su fe. Ahora bien, puede ocurrir que el sacerdote esté celebrando solo. Aunque el sacerdote esté celebrando solo, ahí está toda la iglesia, está toda la sinaxis, toda la asamblea. Está claro que es preferible que la celebración sea con los fieles, pero a veces ocurre que el sacerdote tiene que celebrar solo, tiene que viajar. Cuando un sacerdote celebra solo, está toda la sinaxis, toda la iglesia. La Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles. Otro nombre que tenemos para hablar de la Eucaristía es Memorial de la Pasión y Resurrección del Señor. Memorial en griego es anamnesis. La anamnesis, el memorial. Es un recuerdo que actualiza el misterio pascual de Cristo. No es un mero recuerdo, no es una cuestión pasada, es traer al presente unos acontecimientos realizados en el pasado. Jesús murió de verdad en la cruz, Jesús resucitó de verdad. Ese acontecimiento, la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección del Señor, el misterio pascual se actualiza en cada celebración eucarística. Es el memorial de la pasión y resurrección del Señor. Por eso, cuando nosotros vamos a la Santa Misa, nos unimos a la cruz de Cristo y nos encontramos con un Cristo vivo, un Cristo resucitado. ¡Qué maravilla que es participar de la Santa Misa! Porque participamos del misterio pascual de Cristo. La Eucaristía es memorial de la pasión y resurrección del Señor porque se actualizan los acontecimientos pasados que no han sido devorados por el tiempo. Estos acontecimientos no han sido devorados por el tiempo y son la muerte de Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección. ¿Por qué la Eucaristía es santo sacrificio? Ya lo hemos dicho cuando hemos señalado que la Eucaristía es memorial de la pasión y muerte del Señor. En la celebración se actualiza el único sacrificio que salva, el de la cruz.
Y es un sacrificio de alabanza. Nos unimos al sacrificio de Cristo en la cruz. Nos unimos a la ofrenda de Cristo al Padre. A la Eucaristía también se le llama santo sacrificio. Por eso, queridos hermanos, nosotros, cuando vamos a la Santa Misa, debemos tomar conciencia que hemos costado la sangre de Cristo. Y debemos participar con recogimiento en la Santa Misa, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo. Esa gotita de agua que el sacerdote coloca en el cáliz que está ya con el vino, nos representa a todos nosotros. Ustedes se han dado cuenta que el sacerdote coloca una gotita de agua en el cáliz que ya tiene el vino. En esa gotita de agua está toda la humanidad. Estamos nosotros que nos vamos a unir al sacrificio redentor de Cristo. La Eucaristía es llamada también santo sacrificio. En el altar se ofrece Jesús por nosotros. Y cuando termina la Santa Misa, tú debes ofrecerte a Jesús en tu casa, en la calle, en el trabajo, con tus amigos. Por eso se dice que hay que vivir la misa después de la misa. Tienes que ser una ofrenda agradable al Padre, viviendo con Cristo, por Cristo y en Cristo. ¿Por qué la Eucaristía es santa y divina liturgia? Así también se le llama a la Eucaristía, sobre todo en el Oriente cristiano. Las iglesias ortodoxas utilizan esta expresión, santa y divina liturgia. Es la acción litúrgica más importante, es la expresión más alta de la liturgia, nada se iguala a la celebración eucarística. Queridos hermanos, nada se iguala a la celebración eucarística. La misa es lo máximo. Por eso es importante poner un orden. Yo me he encontrado con personas que dicen, yo no voy a misa los domingos, pero todos los días voy a hacer mi hora santa. Voy a hacer la adoración eucarística. Queridos hermanos, lo primero es la misa. Y te felicito si vas a la capilla del Santísimo Sacramento. Te felicito. Te aplaudo. Pero está muy mal que tú no vayas a misa pensando que la adoración eucarística reemplaza la misa. Queridos hermanos, eso es incorrecto. Nada reemplaza la Santa Misa. La Santa Misa es lo máximo. Es la santa y divina liturgia. Lo ideal sería que, aparte de tu misa, que es lo máximo, tengas todos los días un momento de adoración eucarística. Bendito sea Dios. Ojalá que todos tuviéramos todos los días la misa diaria y aparte la adoración eucarística. Pero siempre primero la misa. ¿Por qué la Eucaristía es el Santísimo Sacramento? Ya lo hemos dicho, porque la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Hacia la Eucaristía se orientan los demás sacramentos. Todos los sacramentos se orientan a la Eucaristía. La Eucaristía es el Sacramentum Sacramentorum, que ha dicho Padrecito, Sacramentum Sacramentorum, en latín, el sacramento de los sacramentos. La Eucaristía es el sacramento del amor. Y sabemos que hay 7 sacramentos. El primer sacramento es el bautismo, es la puerta de entrada para recibir los otros sacramentos. Pero el punto culmen de todos los sacramentos es la Eucaristía. Por eso es Santísimo Sacramento. ¿Por qué la Eucaristía es comunión? La máxima comunión con Jesús es la comunión eucarística. Comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y debemos, queridos hermanos, recibir siempre dignamente la comunión. Hay que tener lo que se llama hambre de Eucaristía. No podemos ser anémicos espiritualmente. Se cuenta que había un chico que era tan flaco, tan flaco, tan flaco, que no tenía ni dedo gordo ni intestino grueso. Y cuando le
tenían que colocar una inyección, tenían que colocarle un churrasco en el brazo para que entre la aguja. Cuando nosotros no nos alimentamos, nos adelgazamos. Esto llevado al plano espiritual nos lleva a indicar que también hay una anemia espiritual. Necesitamos de la Eucaristía. Padrecito, es que yo no puedo comulgar porque soy conviviente o soy divorciado o vuelto a casar. En la iglesia hay lugar para todos. No podrás comulgar sacramentalmente, y esto hay que decirlo con claridad. Si una persona es conviviente y tiene trato marital, o una persona es divorciada y se ha vuelto a casar, tampoco puede comulgar, pero pueden participar de la misa. La misa tiene valor infinito, deben participar de la misa y hacer comuniones espirituales. Ya el Señor irá abriendo camino. Sean obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Qué importante es darnos cuenta que sin Cristo tenemos anemia espiritual. Necesitamos alimentarnos de Jesús. La Eucaristía es comunión, la máxima comunión con Cristo Jesús. Y por eso valoremos lo que significa la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía es Santa Misa? Lo último que el sacerdote dice en la misa cuando se recita en latín es ite missa est. Están enviados. Es lo último que el sacerdote indica. Ite missa est. Están enviados. Tú en la misa te has encontrado con Cristo, te has llenado de Cristo, termina la misa y tienes que ser Cristo para los demás. Anunciar con gozo y alegría el Evangelio. Hoy estamos celebrando la memoria de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, para muchos la única Biblia que van a leer es tu propia vida. Tu vida tiene que ser un evangelio viviente. Si tú has participado en la misa, sales como un evangelio viviente. Estás enviado por Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para comunicar la buena noticia. Abre la boca, habla de Jesús. No seas un perro mudo. Decía un teólogo de los primeros siglos, Tertuliano, un cristiano que no evangeliza es como un perro que está mudo. ¿Para qué sirve un perro mudo? Ni que fuese de la policía secreta. Tenemos que anunciar el evangelio. Queridos hermanos, vamos a terminar esta charla. Las charlas van a durar media hora, no hay que hablar mucho, no hay que chamullar, vamos al grano. El catecismo nos presenta la Eucaristía como la fuente y cumbre de la vida eclesial. La fuente de donde vienen las gracias, la cumbre, la acción más sagrada que se realiza en la historia. Los diversos nombres que recibe la Eucaristía expresan la riqueza del sacramento de los sacramentos. Hemos mencionado diferentes nombres, todos ellos muy bonitos, y que nos han llevado a meditar en lo que significa la Eucaristía. Vamos a terminar con esta oración. Jesús, yo creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y en comunión con María Santísima, mi Madre, San José y mi ángel custodio, te adoro profundamente y te pido que vengas espiritualmente a mi alma. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su santa paciencia. Un saludo a la Guardia del Santísimo. Hoy hemos empezado estas charlas eucarísticas. Hoy, mañana y el jueves a las 4 de la tarde vamos a tener estas charlas preparándonos para la misa del 7 de octubre a las 11, donde se hace la consagración a la Eucaristía por parte de la Guardia del Santísimo. Voy a darles la bendición, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos, ánimo en Jesús, José y María.